con la industria del petróleo, trabajé con Pacific Rubiales Energy en la construcción del proyecto STAR, que era un proyecto de recobro térmico de crudo de petróleo. Allí, pues, todas las disciplinas, eléctrica, mecánica, instrumentación, la parte civil y lo que tenía que ver con la operación. Esa operación se llevó luego también al Capo Chichimene, en la casilla Meta, para Ecopetrol, el proyecto piloto de inyección de aire, que era con compresores, reciprocantes y de tornillo. Y luego trabajé con Eléctrica de Medellín. Con ellos pudimos eh, varios proyectos en cuanto a redes eléctricas de 34.5, 50, 115 kVA, Rubial, Esquifa y en el Magdalena Medio, en el tramo, en la Ruta del Sol, en el tramo entre Puerto Boyacá y Aguachica, departamento del Cesar. Ahí, y luego, bueno, trabajé con Transporte Montejo, que es la empresa más grande de izaje de cargas. Por cierto, ustedes realizan el tema de izaje de cargas, pero con montacargas, ¿no? Y también en ocasiones lo hacen con brazo articulado, bueno, por lo que he visto, porque llevo ya unos 4 o 5 años ya visitando a Royal y más o menos pues conozco algo de la operación. Em, entonces eso, luego posteriormente, bueno, trabajé con Montejo, trabajé con Compass como asesor de izaje en Barranquilla, en Cartagena, en Tolú y en Buenaventura. Y y trabajé con Río Paila Castilla como asesor de tareas de alto riesgo para la ARL positiva. Fui docente también de la institución universitaria Antonio José Camacho durante 3 años en la Facultad de Educación a Distancia Virtual, en el programa de salud ocupacional, y hace 6 años me dedico pues a la asesoría, consultoría y capacitación en temas de identificación de peligros, evaluación de riesgos y todo lo que tiene que ver con tareas de alto riesgo, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar hoy de la prevención y control del riesgo mecánico o el peligro mecánico, ¿no? Pero para hablar de él, pues tenemos que conceptualizar esa palabra, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de peligro. ¿Qué será peligro? ¿Qué es ese concepto que es? Lo vemos, lo hablamos muchas veces, pero ¿qué es eso? Por ahí el compañero Bastidas de pronto tiene algún concepto. Podría ser cuando realizo alguna actividad que genera un riesgo. Ok, o sea que más o menos el peligro es igual que el riesgo. ¿Es lo mismo? Desde luego que No, no, digamos que hay como una corte, desconocería yo la diferencia. Francisco, se te entrecorta la voz y no te entendimos. Nuevamente, Francisco. No, realmente no tengo la diferencia exacta. Listo, Por ahí, listo, tranquilo. ¿Mm? Bien, básicamente el peligro es la fuente, ¿sí? La fuente, condición o acto, pues capaz de causar un, ¿qué podemos decir? Un daño o una lesión, porque puede ser un daño en términos de quién, de la infraestructura o del proceso, pero también puede dar una lesión en términos de las personas. Entonces, la fuente de peligro, ¿cuál sería la fuente? ¿Qué representaría una fuente? En el tema mecánico, ¿qué representaría? Si yo estoy operando, ¿qué te digo yo? Una pulidora, pues ese disco que gira puede ser una fuente de peligro, ¿cierto? En el montacarga, cuando estoy haciendo un mantenimiento, bueno, la presión del aceite también, del aceite hidráulico, podría representar una fuente de peligro. O sea, siempre está ahí, está latente, ¿sí? El peligro está allí. Por el contrario, el riesgo es la combinación entre probabilidad y severidad. ¿Qué tan probable es que me ocurra algo a mí con ese peligro y cuál sería la mayor severidad, que es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Dentro de las actividades que ustedes realizan con riesgo mecánico, que tengan que ver con la manipulación de máquinas, de herramientas, con la proyección de algún material sólido, fluido, ¿cuál sería la peor consecuencia que puede pasar dentro de las actividades y tareas que ustedes desarrollan en el día a día? ¿Alguna persona que me pueda decir, mencionar, qué sería lo peor que puede pasar?
Buen día. Buen día. En el día a día podrían ser cortes, lesiones en los ojos y en el peor de Correcto. los casos, la muerte, ¿no? Si no se hace bien un proceso de izaje podría ser. Ok, muy bien, sí. La muerte. O sea, esa es la peor consecuencia, ¿no? Entonces, podemos decir de que lo que nos genera este peligro, el peligro mecánico, que es un peligro de condiciones de seguridad, lo que nos genera es accidentes de trabajo. Y el accidente de trabajo no es nada más que, qué será el accidente de trabajo? Pues el suceso, ¿no? El suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que me puede llevar o generar una perturbación funcional, una perturbación psiquiátrica, una invalidez o desafortunadamente la muerte. Bien, entonces miren que estamos hablando de que podemos tener, en este caso, tareas de alto riesgo porque em, la consecuencia es alta, es grave. Entonces, el objetivo básicamente de la capacitación es brindar a todos ustedes conceptos básicos sobre maquinaria, herramientas que permitan desarrollar y fortalecer competencias, ¿no? Que la competencia no es nada más que la relación entre la formación y la experiencia, ¿no? Entonces, esto es un proceso de formación, es una capacitación básica, pero también, pues, la experiencia es muy importante dentro de lo que cabe para yo desempeñar un rol o una función dentro de la empresa. Bien, para la identificación de los peligros, mira, que estamos hablando de identificar peligros y la evaluación de los riesgos. Por eso decíamos, el peligro está latente, entonces el peligro yo lo identifico, pero el riesgo yo lo evalúo con base en probabilidad y severidad. ¿Listo? Asociados con el fin de contribuir con el bienestar de la población trabajadora y la productividad de la empresa. Muy bien, entonces ese es el objetivo básicamente. Legalmente, pues, hay un marco legal desde el año 1979 en cuanto al tema de peligro mecánico. En el año 79, con la resolución 2400, en el título octavo, habla de las máquinas y aparatos en general. Y traje a colación tres artículos. El primero es el artículo 266, que habla de que las máquinas, herramientas, motores y transmisiones estarán provistos de desembragues u otros dispositivos similares que permitan pararlas instantáneamente de tal forma que resulte imposible todo embrague accidental. ¿Qué quiere decir ese artículo? Cuando habla de que estarán provistos de desembragues que permitan pararlas. ¿Qué es eso? Que todas las máquinas que deben tener básicamente lo que menciona es que todas las máquinas deben tener un paro de emergencia, ¿sí? Ya sea por guaya, ya sea por botón, bueno, algo que efectivamente pare la máquina. Sin embargo, dentro de los ejercicios de bloqueo y etiquetado, pues en los paros de emergencia no son elementos de bloqueo, ¿no? Entonces, cuando voy a bloquear una máquina, lo debo hacer desde la fuente. Si la fuente es eléctrica, pues debo ir al breaker, totalizador, seccionador o disyuntor. Entonces, allí es donde tengo que bloquear yo el equipo. Y lo más importante, pues, la verificación. Ahorita que veamos las 5 reglas de oro de seguridad eléctrica, que lo más seguro es que las toquemos ahorita. Artículo 267. Los órganos móviles de las máquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para el trabajador deberá estar provisto por una guarda, ¿sí? Guarda metálica, habla allí. Pero debe tener una guarda. O sea, ¿para qué? Una guarda es un control de ingeniería que lo que hace es que previene que la persona pues meta su mano, los dedos y pueda sufrir una lesión, un atrapamiento, ¿sí? O, o puede ser ¿sí? Una lesión, un corte en un miembro superior. Bien, el parágrafo del artículo 268 me habla de que los trabajos de reparación, recambio de piezas u otros similares se harán análogamente cuando la máquina se encuentra en reposo y bajo la acción del dispositivo de seguridad contra cualquier arranque accidental. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros tenemos que garantizar, ¿sí? Verificar la ausencia de cualquier tipo de energía. La máquina tiene que estar en reposo cuando voy a intervenirla de forma intrusiva, ¿no? Entonces, me está hablando de que hay que bloquear y etiquetar las máquinas cuando voy a hacer un trabajo. Entonces, bien. Y peligro, vuelve y juega aquí la fuente, situación o acto. Ahí está, la fuente de peligro
Y el riesgo, pues, es la combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento específico peligroso. Bien, teniendo en cuenta esto, el peligro mecánico, nosotros cuando hablamos de eso, pero bueno, ¿de qué se trata? Pues básicamente se trata de trabajar con máquinas, el trabajo con herramientas manuales, con herramientas eléctricas, también puede ser con herramientas a presión, ¿no? Neumáticas, hay herramientas neumáticas, ¿sí? Alta presión, líquidos, aire, vapor, todo lo que tenga que ver con alguna energía, una fuente de energía, y todo lo que tenga que ver con los materiales proyectados sólidos o fluidos. Cuando trabajamos con una pulidora, está proyectando alguna partícula metálica, ¿sí? O la misma energía hidráulica puede proyectar aceite a alta presión, ¿sí? El trabajo con compresores, tenemos un compresor allí en la sede de Jumbo, por ejemplo. Entonces, esas son las condiciones de seguridad mecánica. La pregunta es si somos competentes. ¿Será que somos competentes? ¿Qué opinan ustedes de esta imagen, por ejemplo? ¿Está bien lo que hace el trabajador? ¿Está bien visto? Ustedes que operan montacargas, ¿qué me dicen los operadores? No, no tiene que estar por ahí montado pues, sin seguridad de nada, sin su jaula ni nada. Está totalmente mal la operación ahí. No tiene ni el Correcto. casco. Sí, prácticamente nada. Cuando llegué a esta compañía, a esta empresa, me atendió la chica de seguridad y salud. Lo primero que me dijo fue, no se preocupe, ingeniero, que la persona que está arriba tiene curso de alturas. Pues yo realmente cuando me dijo eso dije, complejo, ¿no? Curso de alturas, o sea, el curso de alturas lo va a salvar. ¿Será que lo salva? Pues esa es la pregunta, ¿no? Y hay otra pregunta que viene al caso, ¿no? Es si los accidentes son predecibles o impredecibles. ¿Será que son predecibles? ¿Será que se pueden prevenir? ¿O definitivamente son cosas de que tienen que pasar? La cuestión es que también entra a ver el autocuidado, porque por más seguridad que usted pueda tener, si la persona no se cuida, no estamos en Claro. nada. Mira, importante lo que acabas de mencionar, el autocuidado. O sea, ahí les puedo preguntar yo, ¿quién es el responsable de la seguridad de ustedes en Royal? Nosotros mismos, Correcto. No hay nadie más, no hay nadie más. Si yo no me cuido, pues ¿quién me va a cuidar? No, que es que el gerente, el dueño, Julieta, la otra chica que tenemos allá en Medellín, no, realmente es cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros dentro de nuestra competencia y dentro del alcance del rol del cual desempeñamos dentro de la organización, pues allí es donde tenemos que tener nosotros nuestra seguridad, tenemos que salvaguardar. Entonces, esto que está haciendo aquí el señor, pues definitivamente no es adecuado. Eh, la persona pues tiene un peligro allí de caída, además de que tiene la mano expuesta también allí en el mástil. Bueno, entonces hay varias cositas que entran a ver ahí. Miren, por ejemplo, esto, montacargas. A veces con lo que tengamos, hagamos el trabajo, ¿sí? A veces los mismos jefes inmediatos. Venga, hágale con eso, ¿no? Pues que no, esa no es la herramienta adecuada. Hermano, eso es lo único que hay. Entonces, hagámosle, ¿sí? Para mañana es tarde, yo respondo. ¿Será que él responde? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué me dice algún compañero por allí? ¿Ha pasado o no ha pasado en Royal? en lo personal, por el momento no. Sí, no puede pasar, ¿sí o no? Entonces, realmente, pero son cosas que pasan en muchas empresas. Entonces, háganle como puedan, miren lo que está pasando ahí en la imagen. ¿Qué logramos apreciar? Que hay dos personas que están totalmente expuestas, ¿sí? A una caída. Hay una persona que está manipulando un montacargas desde la parte exterior, cuando para operar un montacargas yo tengo que estar dentro de la cabina, ¿sí? Entonces, miren lo que ocurre allí. Realmente no es adecuado lo que está pasando. Y miren, por ejemplo, qué tan competentes somos. ¿Qué opinan de esta imagen? Alguien que me diga, no, está bien, el hombre es un recursivo. ¿Qué podemos decir de esa actividad?
Tiene un exceso de confianza que hay. Bien, ok, muy bien. Exceso de confianza, ¿no? Coloca su seguridad ahí en dos palitos y pues está soldando, creo que es al lado del tanque de combustible del vehículo. Bueno, entonces mire que hay una cantidad de peligros inherentes y colaterales, podemos mencionar, dentro de esta actividad que está realizando esta persona. Y pues uno dice, ¿será que esa es la competencia? ¿Por qué ocurre esto? ¿Sí? ¿Será que la persona desconoce? ¿O será que conoce, pero así conociendo y todo lo hace? O sea, entonces hay que mirar a ver qué es lo que pasa. Miren aquí, causas de accidentes de trabajo con máquinas. ¿Ustedes saben cuántos accidentes de trabajo se generan en Colombia anualmente? Miren que en Colombia anualmente se generan alrededor de 527.000 accidentes de trabajo, ¿sí? Al año. Estamos hablando de que la población trabajadora en Colombia, nosotros somos alrededor de 22 millones de trabajadores, pero de esos 22 millones, el 50% de la población somos formales, el otro 50% son informales. O sea que esos 527.000 accidentes de trabajo salen de la población formal, que son alrededor de 11 millones de personas. Son muchos los accidentes. El año pasado en Colombia murieron 482 personas a causa de un accidente de trabajo. O sea que si nosotros tenemos en cuenta que el año tiene 365 días, ¿sí? Pues estamos hablando de que por lo menos una persona muere diariamente en Colombia a causa de un accidente. ¿Por qué pasa? ¿Cuáles son esas causas básicas? ¿Cuáles son esas causas inmediatas de la accidentalidad en Colombia? Entonces, mire, la primera, el exceso de confianza, ¿sí? El exceso de confianza. ¿Por qué nos confiamos? No, llevo 25 años, 30 años haciéndolo así y a mí nunca me ha pasado nada. Pero ¿será que llevo haciéndolo así, pero lo llevo haciendo bien? ¿Eso está bien hecho? Porque llevo mucho tiempo, pero la pregunta es esa, ¿no? Y ahí es donde viene la segunda causa, que es la competencia. Y la competencia, lo que les decía a ustedes, es la combinación entre formación y experiencia. Entonces, muchas veces las personas aprenden cosas empíricamente, ¿sí? Tienen mucha experiencia, ¿para qué? Pero no tienen formación. Entonces, muchas veces pasa de que la seguridad no la tienen muy en cuenta. O personas que se forman mucho, pero no llevan a cabo mucha experiencia en campo, por ejemplo. Entonces, también van de la mano, ¿no? Y van relacionadas. Falta de un estándar. ¿Cuál es el procedimiento seguro? Muchas veces yo tengo el procedimiento para la operación de, qué sé yo, de la pulidora, del taladro, del motor tool, del esmeril, pero me lo bypaseo. No, para usar el esmeril utilice la careta. No, más bien no, eso es rapidito que voy a hacer aquí. No, ¿cómo así? ¿Por qué? No, para la pulidora utilice el peto. No, no me pongo el peto porque eso me demoro mucho, ya que vaya hasta allá. No, más bien hágale. Entonces, eso es lo que llamamos el estándar. ¿Qué dice el estándar de seguridad? No, que utilice el peto. Ah, bueno, pues tengo que usarlo. Así me demoro un poquito, ¿sí? Ah, que tengo que hacer una revisión, una inspección preoperacional antes. También hay que hacerlo. Entonces, eso me dice el estándar de la operación. Pero si yo lo bypaseo, pues lo más seguro es que voy a tener un evento. Integridad mecánica, pues ya es el mantenimiento preventivo de los equipos, ¿no? Y recuerden que tanto quien opera la herramienta o la máquina, como el que lo mantiene, como el que hace el mantenimiento, pues debe garantizar que el conocimiento y la interpretación de ¿qué documento? Pues del manual de operación y las fichas técnicas. Entonces, en el manual de operación me dice a mí cómo lo debo operar. Ahí están las prácticas de seguridad, la sección de operación, la sección de mantenimiento, las partes del equipo. Entonces, mire que es fundamental, ¿no? En algunas ocasiones también, algunos dispositivos equipos, como por ejemplo los puentegrúas, viene una sección de cómo se debe instalar, de la instalación, ¿sí? O de la construcción. Entonces, miren que si yo no tengo en cuenta el manual de operación, pues lo más seguro es que no voy a conocer muy bien el equipo. Y en el caso de la integridad mecánica, en el mantenimiento preventivo, pues el manual de operación me dice cada cuánto hay que hacer el mantenimiento de una máquina. Entonces me dice, vea, cámbiale el aceite cada 2000 horas, ¿sí? Cámbiale el cable cada 1000 horas, o cada 6 meses, o perdón, cada 2 años. Ah, bueno, eso hay que hacerlo. ¿Quién lo dice? Pues el mismo fabricante. Entonces, mire que eso es fundamental. Influencias externas. Eso de influencias externas es cómo llego yo de mi casa al trabajo. Entonces llego, no sé, con alcoholizado, drogado, ¿sí? Tengo sueño, no dormí. Todo ese tipo de cosas causan accidentes de trabajo, ¿sí? Y sobre todo cuando tengo que manipular una máquina o una herramienta. Falta de un dispositivo de seguridad, por ejemplo, falta una guarda,
falta un paro de emergencia, ¿sí? Eso puede también causar un evento. Inspección preoperacional, la persona no inspecciona el equipo antes de iniciar. La línea de fuego, me paro en la línea de fuego, me paro donde no tengo que pararme, ¿sí? Uso inadecuado de elementos de protección personal y la falta de percepción del riesgo. La falta de percepción del riesgo no es nada más que tomarme 30 segundos, un minuto, antes de iniciar una labor, una tarea. ¿Para qué? Para identificar los peligros, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un accidente de trabajo y un incidente de trabajo? Alguien que me diga. ¿Qué diferencia hay? Accidente e incidente. Un incidente no genera lesión, un accidente sí. Ok, muy bien. El incidente no genera lesión, o sea, es el casi accidente, ¿no? Podemos mencionarlo de esa forma, ¿sí o no? ¿Están viendo el video? Sí. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Todos? Yo lo veo. Sí, señor. Sí, sí, señor. Ok, vamos a ver lo que pasa aquí. Y luego lo dialogamos entre todos. Miremos. Ahí viene ya el supervisor, para los que lo están viendo. El supervisor le dice cómo se le ocurre, qué le pasa a usted, hermano, miren lo que acaba de pasar. Revisemos esta eslinga. ¿Cuándo debía revisar la eslinga? Antes. Antes del inicio de operación, ¿sí? Pero la pregunta más crítica allí, ¿qué es? Porque, listo, un equipo, por más certificado que esté, pues puede fallar, ¿no? La pregunta es, ¿por qué esta persona ingresa en la línea de fuego de la máquina o del puente grúa? Miremoslo nuevamente para los que no alcanzaron a ver. Hay 3 personas, hay un operario del puente, es un puente grúa, opera desde el piso por cable, y hay 3 personas allá. Uno de ellos es el supervisor que tiene casco blanco, y aquí ingresa la persona. La persona incluso queda bautizada como el gatico. Esto ocurrió en Jamundí, ¿no? El gatico de Jamundí por su reacción felina, miren. Muy bien la reacción, ¿no? Excelente. Pero ¿qué hubiese pasado si la otra linga se hubiese reventado o también se hubiese salido de allí? Pues lo más seguro es que atrapa tanto a él como a la persona que venía atrás, que era el de casco gris. Entonces, miren, ¿por qué creen que pasa eso, muchachos? Alguien que me diga, hombre, ¿será que es que no tiene en cuenta que es que eso pesa 1.200 kilos y que le puede pasar algo, lo puede afectar? ¿Qué Porque me la zona dice? no estaba demarcada. Bueno, la zona no estaba demarcada. O sea, podemos decir que ese evento pasó porque la zona no estaba demarcada. Es una de las cosas, ¿no? De Sí, lo que pasó. correcto, es una. Pero realmente ahí falta percepción del riesgo. La persona debe tomar, venga, no saben, yo ahí no me puedo meter. Hay una primera norma de izaje de cargas, que es que nunca me debo pasar debajo de la carga, ¿no? Y hay 3 personas, ninguna persona le dice a él, venga, no lo haga. Entonces, miren allí nomás la percepción, ¿sí? El autocuidado del que hablaba ahorita el otro compañero. ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a revisar por qué ocurre, qué es lo que pasa, ¿sí? William, ¿quieres decir algo, William Durán? William, Buenos días, a William Duarte. Ay, discúlpame. Bien. Pues lo que yo miro en el video es que se está utilizando una linga en una estructura que se puede decir filosa por la misma estructura. O sea, la estructura puede ocasionar que la linga se desgarre, que debe utilizar fue una cadena en vez de una linga. bien, también el método de aparejar, por ejemplo, el método de aparejamiento, de pronto hay que cambiarlo. Esa linga, eso es una superficie filosa, ¿sí? Pueda que sí, no sea el aparejo adecuado, ¿no? O la herramienta, el mensaje adecuada. Muy bien, súper. Vamos a mirar un segundo video. En este video lo que quiero mostrar, este sí es un accidente de trabajo, ¿no? No es un incidente, es un accidente. Pero quiero mostrar la reacción de la gente.
sea, la gente quiere ayudar, pero en medio de la emergencia, pues no pueden. Y resulta que cuando pasan este tipo de eventos, el tiempo es oro. O sea, un segundo, una décima, una milésima de segundo, vale oro. Miren lo que pasa aquí. Peligro mecánico, ¿no? Nadie puede parar la máquina hasta que por fin por allá encuentran el breaker. La pararon, pero el señor alcanza, yo creo que unas 30 vueltas, si no estoy mal. ¿Mm? Sí, 5 de agosto de 2016. ¿Cómo ven la situación allí de este trabajador? ¿Comentarios? Miren lo importante o la importancia de reconocer los equipos, ¿no? Reconocer un equipo es fundamental. La persona está trabajando normal, uno evaluando el riesgo diría, eso ahí no pasa mayor cosa, ¿no? Pero miren que sí pasa. Y miren lo grave que pasa, o sea, porque el accidente resultó ser un accidente mortal, mortal. El hombre golpea su cabeza 30 veces contra el piso de una forma, y mire cómo la velocidad que tiene que alcanza. ¿Qué creen, muchachos? ¿Por qué pasa? ¿Por qué las personas no logran atender si hay 3 personas y no logran parar el equipo antes? ¿Ninguno? ¿Qué opinan ahí? Yo opino que es un mal diseño de la máquina, es una ingeniería. ¿Sí? ¿No te escuché bien? Es que opino que es un mal diseño de la máquina, un diseño de ingeniería del que fabricó la máquina, porque ninguna persona debe acercarse a un rollo en movimiento. O sea, una falta de diseño, o sea, un error de diseño. Un error de diseño, bueno, puede ser. Podemos hablar de que sí. Pues realmente yo no estuve en la investigación de ese evento, simplemente lo vemos, pero puede ser de que sí, de que haya tenido una falla en el diseño de la construcción. Bien, entonces, de todas formas, pues miren allí lo que pudo haber pasado. ¿Qué consecuencias nos puede generar este peligro? Aplastamientos, heridas, cortes, amputación, golpes, perforaciones o punzones, quemaduras por fricción y, o por supuesto, pues sólidos o fluidos que se proyectan afectando la visión. Tipos de energía que pueden ver, que nos pueden afectar las máquinas, en alguna herramienta. Pues primero la eléctrica, ¿no? La eléctrica, trabajos con tensión. Bueno, no me voy a detener mucho aquí porque yo sé que ustedes no hacen trabajos en caliente, con tensión ni nada de esto, pero sí es importante porque nosotros trabajamos, las máquinas o las herramientas funcionan o operan a baja tensión, ¿cierto? Baja tensión es que de 220, 440, más o menos. ¿A cuánto funciona el compresor que tienen allá? ¿Mm? O la unidad hidráulica de la prensa, más o menos, son 220. Y uno dice, bueno, 220 no pasa nada, ¿no? O 440. ¿Será que no pasa nada? Pues sí pasa. ¿Por qué pasa? Porque realmente lo que mata no es el voltaje, lo que mata es el amperaje. Entonces, o la intensidad de la corriente, mejor. Entonces, en este caso, recuerden ustedes que con un solo, con un 5 miliamperios es suficiente para eh, causar algún tema de contracción ventricular, ¿sí?
o fibrilación ventricular mejor. Entonces allí es donde tenemos que tener en cuenta cómo están las herramientas, si eléctricamente están adecuadas, cómo son las conexiones, ¿sí? Preferiblemente que las clavijas sean tubulares, que son mucho más seguras. Entonces hay que empezar a revisar esa parte. Entonces, esta parte de eléctricos, competencia en la parte eléctrica. Yo no sé si alguno de ustedes es electricista en la empresa. ¿Alguien es electricista? ¿Tienen que hacer trabajo con energía eléctrica en caliente o en frío? Bueno, por lo visto ninguno. ¿Qué es importante? De todas formas, cuando yo voy a hacer mantenimiento, alguna herramienta, algún equipo, alguna máquina, pues es aplicar las 5 reglas de oro. Las 5 reglas de oro de seguridad eléctrica. La primera, pues es corte visible, ¿sí? Cortar, el corte visible es simplemente bajar el breaker, ¿sí? Bajo el breaker estoy cortando la fuente de potencia. La segunda es el bloqueo y etiquetado. Bloqueo y etiquetado, pues yo debo asegurar que nadie más me vaya a subir el breaker. ¿Cómo lo aseguro? Con un dispositivo para el breaker, un dispositivo de bloqueo con un candado y con una etiqueta. La tercera es comprobar que no existe tensión, o sea, verificación de ausencia, ¿sí? ¿Cómo lo verifico? Con una pinza o con un detector de ausencia de tensión. Básicamente con eso lo tengo que hacer. Necesito o requiero un equipo. La cuarta, la puesta a tierra y cortocircuito. Y la quinta es señalizar y demarcar la zona de trabajo o el área. Bien. Entonces, para que tengamos en cuenta cuando vayamos a hacer un trabajo que nos tenga la parte eléctrica. Bien, energía hidráulica. ¿Tenemos energía hidráulica en la empresa? Claro, única, no solamente los montacargas, ¿no? Porque los montacargas igual trabajan con hidráulica. Todos trabajan, tienen los cilindros allí. Ustedes tienen por allá también una plataforma, es una plataforma elevadora de personal, si no estoy mal. No es manlift porque no es de brazo articulado, es tipo tijera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta prensa, ¿cierto? Entonces, esta prensa trabaja con ¿qué? Con energía hidráulica. Por lo general, la energía hidráulica es bloqueada con el interruptor eléctrico del motor de la bomba, ¿sí? Entonces, hay que verificar de dónde bloqueo esta herramienta. Pues la bloqueo desde el breaker que me controla el motor de la bomba, ¿sí? Y ojo, muchachos, ustedes que de pronto hacen mantenimiento a los montacargas, porque los mantenimientos de equipos móviles es delicado, sobre todo la energía hidráulica. Miren lo que pasó aquí, por ejemplo, este fue un caso real en el año 2009. Esto ocurrió en la Siderúrgica del Pacífico, en su momento se llamaba Sidelpa, ¿no? Luego se llamó Diaco y hoy en día se llama Sidop. Pero en ese año, en el 2009, el trabajador se encontraba desconectando una manguera de un cilindro hidráulico de una cizalla. Esta cizalla estaba montada sobre una excavadora 330, CX330, una Caterpillar orugada. Miren allí, el trabajador, así tal como lo están viendo allí, afloja la brida y en ese momento se produce una fuga de aceite golpeándole el ojo derecho, una fuga de un remanente. Para ese trabajo de corte de chatarra, esa máquina funcionaba más o menos alrededor de 5.000 PSI. 5.000 PSI proyectados directamente, pues eso es una bala de fusil, ¿sí? O sea, eso te corta lo que sea, te revienta la cabeza, o sea, es bastante delicado. Entonces, hay que reconocer también los equipos, a qué presión trabajan, cuál es la forma ideal de despresurizar el equipo, cómo tengo que aliviar, ¿sí? Porque no solamente aquí, miren, este otro evento, bueno, aquí no, tengo es la neumática, pero no tengo aquí el evento. Hay un evento que pasó en Buenaventura, donde el trabajador simplemente iba a retirar una manguera hidráulica de un cargador, el cargador frontal, no sé si lo conozcan. Ese cargador resulta y pasa que cuando quita la manguera, él pone el cargador, la pala en la parte superior. Cuando él retira la manguera, pues esa pala cae, aplastándolo y causándole la muerte de forma inmediata. Entonces, uno dice, no, pero, pues, hombre, retirar una manguera es una tarea fácil. Mire, aquí, por ejemplo, con un rache, quitar la brida, qué tan fácil. Sí, se ve fácil, pero ¿qué peligro tengo allí? ¿Cuál es el peligro que está allí encapsulado que me puede a mí generar una lesión grave o la muerte? Entonces, es lo que tengo que verificar. Por eso les hablaba yo anteriormente de la percepción del riesgo, cómo hacer el trabajo, qué me dice el manual de operación de la máquina. Ustedes pues conocen mucho los manuales de operación. Yo sé que encabeza por allí el supervisor Boris, con el cual he trabajado bastante. No sé si Boris esté aquí hoy en este espacio,
pero el hombre pues conoce mucho los equipos. Entonces, aparte de ese manual, tiene una experiencia en él, en la cual se pueden apoyar. Muchos mecánicos supongo que se apoyan en el conocimiento que tiene el hombre. Es eso, ¿no? Es, hombre, venga, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debo colocar la máquina para poder soltar una manguera? ¿Cómo debo? Bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que hay que aprender con base en los manuales. No sé si alguno de ustedes tenga algo que contar con respecto a algún evento, incidente, accidente que se haya presentado dentro de la empresa realizando alguna labor de estas con energía hidráulica. ¿Alguien le ha pasado algo que nos quiera contar? Bueno, ninguno, todos se fueron. Buenos días. Bueno, yo estoy aquí, pero no hago la labor. Ah, bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el Buenos días. gusto? Con Humberto Bravo de Bogotá. Humberto, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias. Pues sí hay unas situaciones que se pueden presentar, sobre todo por decir algo, se va a cambiar una manguera o algo y por accidente, cuando estamos trabajando entre dos personas, alguna persona acciona una palanca o se paran el equipo inmediatamente lo primero que hace es encender el sistema hidráulico. Entonces generalmente se ha presentado temas en donde ¡prum!, sale el aceite de repente y hay una persona al frente y pues le cae el aceite en su cuerpo, en la cara, que son como casos que han sucedido ocasionalmente y sé que suceden en las otras ciudades, que por accidente se acciona el sistema y sale aceite y hay una persona que está preciso enfrente y pues el aceite le cae ahí. Digamos acá, afortunadamente, cuando ha sucedido, la persona tiene gafas, está como protegida, pero puede suceder el caso en que no. Ok, muy bien. Entonces, mire que sí ha pasado, ¿no? Ha salido el aceite. A veces el aceite sale caliente, puede generar alguna quemadura. Bueno, ese tipo de cosas. Importante y por eso les vuelvo y les insisto, en los manuales de operación, ¿qué debo hacer? Colocar un cartón por si el aceite sale, pues inmediatamente, o algo que lo pueda detener en algún momento, ¿sí? Entonces, verificar esa parte como alivio. Entonces, eso es fundamental. Entonces, sí tenemos este tipo de energía hidráulica en el día a día de nuestras operaciones y nos puede causar un daño o una lesión. O energía neumática, claro, tenemos compresor, mire, siempre la energía neumática normalmente se bloquea con el interruptor eléctrico que abastece el compresor. Pero, ¿qué hacemos? Muchas veces lo que hacemos es que utilizamos el compresor y se utiliza para limpiar la ropa, ¿sí? Resulta que eso es una mala práctica. ¿Por qué mala práctica? Porque pues ese aire comprimido que sale a presión, no sé, 90, 110 PSI, no sé cuánto maneje ¿qué puede pasar? Si hay algún objeto, algún elemento metálico, alguna partícula, pues la puede incrustar en un ojo de nosotros. Entonces, mire, por ejemplo, eso. O la misma presión te puede afectar la piel, te puede generar algún corte. Entonces, ojo con eso. Energía mecánica. Mire lo que habla aquí. Resortes, piezas móviles. Reconozca bien el equipo para que pueda localizar cualquier tipo de energía acumulada, como por ejemplo resortes comprimidos o extendidos. Estos deben ser liberados y bloqueados. Permita que todas las partes rotativas o con movimiento de la máquina, como volantes, levas, se detengan completamente. No intente forzar una pieza que se detenga. Gravedad, encadene, bloquee cualquier parte de un equipo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo sé que ustedes tienen polipasto eléctrico ahí de 2 toneladas, lo tienen en Jumbo, tienen algunos polipastos manuales de cadena, entonces con ellos lo podemos hacer. Ahora bien, hay que revisar bien el tema del lisaje de las cargas porque se han visto algunas ocasiones que no se están haciendo bien o que de pronto las herramientas de lisaje no las estamos utilizando para lo que es y ahorita verificamos esa parte. Entonces, el paso a paso adecuado para controlar energías es reconocer el equipo, notificar al personal involucrado, apagar el equipo, bloquearlo, verificar que no exista ningún tipo de energía residual, realizar el trabajo, luego, posterior a eso, retirar dispositivos de bloqueo, notificar al personal y la prueba de la puesta en marcha del equipo al final, ¿no? Y al final, pues hacer el orden y el aseo. Por ejemplo, aquí miren, esto es una ficha de bloqueo o un procedimiento específico de bloqueo para un equipo móvil. Este equipo móvil, pues es un equipo, una grúa Liber
de capacidad de 260 toneladas, y aquí me dice cómo bloquear. Tiene energía eléctrica, pero también tiene energía hidráulica, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe hacerse? ¿Sí? Y ese procedimiento salió con base en el manual de operación del equipo, ¿sí? Entonces, para este procedimiento hay la energía eléctrica, hidráulica y potencial de la grúa. Entonces, ubique, por ejemplo, la grúa en un sitio plano, asegúrese, ubique el interruptor autobloqueable, ¿sí? Ale la lengüeta del interruptor, asegúrelo, coloque la llave de arranque en posición conectada sin arrancar el motor, mueva la palanca del circuito hidráulico, eso es para aliviar, por ejemplo. Entonces, mire que ese tipo de fichas pueden servir en algún momento determinado para yo poder ejecutar un mantenimiento de forma segura. Porque es que un mantenimiento, pues sí, muchas personas ejecutan mantenimiento, pero de forma segura, ojo. Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que dar un paso adelante. Peligro mecánico tiene que ver con transmisión de movimientos, ¿sí? Transmisión directa, transmisión por banda, oscilamiento, piñones rectos, cónicos, mire, movimientos de rotación, mire, tenemos un taladro de árbol, tenemos también un taladro, ¿sí? El sencillo que trabajamos siempre también, allí está. Estos son equipos de ustedes. Entonces, esto genera peligro mecánico. ¿Cómo estamos haciendo el trabajo? Tenemos un estándar, tenemos los elementos de protección personal adecuados, ¿sí? Movimientos reciprocantes, movimientos de oscilación, herramientas manuales. Muchas veces sí, tenemos las herramientas, pero sabemos para qué son, cómo se deben utilizar, ¿sí? Porque muchas veces cogemos las llaves y empezamos a martillar con ellas, pues realmente las llaves no son para martillar. Entonces, cada herramienta tiene su función y es cumplir con, no, pues es que no tenemos en este momento y hay que hacerle. Pero imagínate, por eso se llama la planeación, y tanto la planeación como la comunicación son causas de accidentes de trabajo. Ojo con eso. Herramientas manuales, gatos para levantar pesos o cargas, no podrán ser utilizados sino únicamente para su capacidad nominal. Yo sé que ustedes por ahí tienen algunos gatos, entonces, ojo, ¿cuál es la capacidad del equipo? ¿Qué tipo de mantenimiento se le está haciendo? Motor tool, ¿sí? Si tenemos motor tool, utilizamos ese. Pulidora, la herramienta más peligrosa a nivel mundial, ¿sí? El mayor riesgo de la pulidora es que se parta el disco y me puede afectar. Por eso el uso del mango y la guarda es obligatorio. No, que es que yo retiro la guarda porque es que me parece más fácil, ¿no? Eso tiene una función. Entonces, por eso viene allí. Y la ficha técnica de la pulidora, todas lo dicen porque es importante tenerla. Entonces, verifique el estado de los cables, ¿sí? Si va a utilizar una extensión, verifique que se encuentre en buen estado. Antes de iniciar, informe su condición de salud. Antes de iniciar el trabajo, se debe preparar el área y el entorno. Verifique, por ejemplo, la pulidora genera chispas. Entonces, usted tiene que garantizar que 11 metros a la redonda, usted no tenga ningún material combustible ni inflamable, algún líquido o algún gas. Entonces, ¿qué tenemos por ahí, no? Derrames de aceite, derrames de gasolina, de diésel. Pues eso no puede estar si yo voy a hacer un trabajo con pulidora o con la misma máquina de soldar, porque yo sé que ustedes tienen soldador ahí. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Hay algún soldador aquí? ¿Soldador? ¿Ninguno? ¿Quién es soldador? Bueno, por lo visto no vino el soldador hoy. Bien. Entonces, básicamente estas son normas de seguridad con la pulidora. ¿Mm? Ahí está. El disco. Ah, bueno, otra cosa importante de la pulidora es el disco, porque el disco puede ser de corte o puede ser de desbaste, ¿sí? ¿Cómo tengo que ajustarlo? ¿Sí? ¿Cuál es el adecuado? ¿Cuáles son las revoluciones por minuto? Bien. Hay unos dispositivos de seguridad en las máquinas, como por ejemplo los dispositivos de doble comando, el botón de paro de emergencia, pero no solamente puede ser por botón, porque el paro de emergencia también puede ser por cable o guaya. ¿Mm? Y es muy importante que todas las personas, si tenemos una máquina en la compañía, todas las personas por lo menos conozcan cuál es el paro de emergencia. Estos días estuve en Buenaventura, hice un recorrido por una banda transportadora de carbón y le preguntaba al señor que me acompañó en el recorrido, venga, ¿y ese cable rojo qué es? Me dijo, no, ¿cómo le parece que yo llevo aquí 1 año y medio y yo no he podido saber qué es eso? Hombre, pues es el paro de emergencia, imagínese usted. Que le digan, venga, aquí el paro de emergencia, que está pasando algo en la banda. No, pues voy a mirar a ver a dónde lo ubico. No voy a mirar, no lo tenía allí al frente. Entonces, mire lo importante que fue algo similar a lo que pasó con el video que vimos allí, el segundo video. ¿Listo? Válvulas de alivio. Bueno, estos ya son calderas. Entonces, esos son los dispositivos de seguridad. Resguardos, que son las guardas. Tenemos que
garantizar el uso de guardas, ojo con eso, pulidoras, esmeriles, los dispositivos de retención mecánica. Ustedes, por ejemplo, tienen aquí unos gatos específicos para hacer unos bloqueos en máquinas y ellos tienen una capacidad. Yo no puedo exceder esa capacidad. Es más, les puedo decir que utilicen esos dispositivos y no los superen del 80% de su capacidad. Si la capacidad son 10 toneladas, llévelo a 8 nomás, ¿sí? Entonces, mire, estos dispositivos de retención, esto que ven al otro lado es una jaula, eso es para inflar neumáticos. O si tienen, la utilizan, ¿por qué? Porque una llanta, pues, de un camión, ¿sí? O de un reach tracker, pues, hombre, yo la estoy inflando y si no tengo en cuenta la presión que lleva, pues esa llanta puede explotar. ¿Qué puede pasar? El rin me puede golpear y hasta me puede generar la muerte. Entonces lo que hacen es que las inflan dentro de las jaulas para eso, ¿sí? Hay unas jaulas específicas para poder inflar neumáticos. Entonces, y lo mismo pasa acá, o sea, no llevar los dispositivos a tope, ojo con eso. Sistemas de transmisión de fuerza, la señalización, tenemos que respetar la señalización que se instala en la maquinaria o en las herramientas, ¿bien? Controles en el operador, distancias de seguridad, visión adecuada de la operación, dimensión de pesos, lo mismo en el mantenimiento. ¿Cuál es el peso del elemento que voy a sacar? Debo capacitarme permanentemente. Debo conocer el manual de operación y saberlo interpretar. Control adecuado en el uso de los elementos de protección personal y lo que llamamos disciplina operativa. Disciplina operativa es seguir sí o sí el paso a paso del procedimiento de la tarea, para no saltarme ningún paso. Controles en las máquinas e identifiquemos peligros. Miren aquí. Esto creo, si no estoy mal, es allá. ¿Sí o no? Allá en Royal Medellín. A ver. ¿Qué me dice por aquí? Luisa. ¿Sí o no? ¿Dónde está el personal de Luisa? Bien. Estamos aquí. Lo que vemos es que están sacando un motor, ¿cierto? Y lo están haciendo con una eslinga. Hay que revisar primero si la eslinga es de carga o no. Ahora, recuerden, muchachos, que las eslingas tienen 3 conexiones básicas. La primera es la conexión vertical. La segunda es la conexión ahorcada. Y la tercera es la conexión en canasta. Si yo utilizo una eslinga en conexión vertical, esa eslinga tiene una capacidad, digamos, un ejemplo, 2000 kilos. Pero si ahorco la eslinga, ya no genera los mismos 2000 kilos. Ya lo que genera es que me va a disminuir en un 20% esa capacidad. O sea que la capacidad va a ser 1600 kilos. Pero si yo lo utilizo en canasta, pues lo que me hace es que la duplica. O sea, no va a ser 2000, sino 4000. Entonces, miren allí, ese tipo de eslinga, pues eso no sé si sea una eslinga de carga, parece que no es. Fuera de eso tiene un nudo. Una eslinga de carga uno nunca le hace un nudo, ¿sí? Si yo le hago un nudo a una eslinga de carga, pues va a perder, ¿qué? La propiedad y para lo que sirve. Entonces, son tareas, aquí no es para decirle a nadie, no, estamos haciendo mal, no, es para qué, para que mejoremos. Dentro de lo que hacemos, ¿podemos mejorar? Claro que sí. ¿Qué me dicen los compañeros de pronto de Medellín? Con el tema de los dispositivos de izaje. ¿Hay alguien ahí, Luisa, de Medellín? Sí, señor. Bueno, entonces, no sé si alguno quiera opinar al respecto. ¿Cómo podemos mejorar esta operación? Aunque uno muchas veces dice, no, pero es que eso nomás pesa 100 kilos, 120, 200. Bueno, no es mucho, sí, pero 200 kilos, o se le cae en un pie, o le cae, mejor dicho, lo mandan a, ¿sí? Entonces miren que es fundamental el cómo hacemos la tarea, el procedimiento. Y los tipos de mantenimiento, recordemos que hay 3 tipos de mantenimiento. El primero es el preventivo, que realiza actividades con la finalidad de mantener un elemento en una condición específica de operación por medio de una inspección sistemática, detección y prevención de la falla. O sea que el mantenimiento preventivo vuelve y juega, nace del manual de operación de la máquina. Y lo hago en el tiempo, ¿sí? Cada cuánto debo cambiar un elemento, cada cuánto debo revisar, cada cuánto debo limpiar, cada cuánto debo lubricar, ¿sí? Que son las tareas básicas de mantenimiento preventivo mecánico, sobre todo. Mantenimiento correctivo, pues es cuando no se realiza ningún plan, simplemente se dañó la pieza, corríjala, traiga otra nueva o repárela en el momento determinado. Bien. Y el predictivo, que es el mantenimiento que relaciona una variable física con el desgaste o estado de una máquina.
Este se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones operativas de un equipo de instalación. A tal efecto, se definen y gestionan valores de prealarma y de actuación de todos aquellos parámetros que se consideran necesarios medir y gestionar, como los ensayos no destructivos, como las pruebas de voltaje BLF, como las pruebas HIPOT, como las vibraciones, medición de vibración, medición de espesores, las termografías en los tableros eléctricos. Entonces, se requiere de algún equipo especializado. ¿Para qué? Para medir la variable física. En este caso, por ejemplo, un espesor, una temperatura, es una variable física, ¿sí? ¿Cómo la mido? Ah, con la termografía, pero ¿cómo hago? ¿Con la mano? ¿Con el, pongo, no sé, con la vista? No. Necesito de un equipo, ¿sí? Una pistola de termografía para yo poder determinar si efectivamente está muy caliente o definitivamente está muy frío. Entonces, bueno, esos son los tipos de mantenimiento. No sé, ustedes se basan, me imagino, más que todo en los preventivos, porque yo sé que ustedes hacen mantenimiento más que todo a los equipos montacargas, esos montacargas clase 2, ¿no? Que son los que más tienen ustedes allí, que son montacargas de pasillo angosto. Entonces, bueno, pues básicamente esos son los tipos de mantenimiento. Elementos de protección personal, pues hombre, esto es reiterativo, que debemos utilizar los guantes, la protección visual, dependiendo de la tarea que esté haciendo, ¿sí? La careta de acetato, por ejemplo, para esmerilar, para pulir, para soldar, perdón, para soldar si es la careta, pues ya con número 12 o dependiendo el nivel de intensidad de la corriente. La protección auditiva, las herramientas, las máquinas generan ruido. Recordemos que ese ruido nos causa ¿qué? Hipoacusia. Y esa hipoacusia es una enfermedad laboral que es degenerativa y además de eso es irreversible, o sea, no la vuelvo a recuperar nunca, ¿sí? Entonces, fundamental el uso de protección auditiva. Y las listas de chequeo preoperacional. Entonces, la inspección preoperacional son la base de un buen programa de mantenimiento. Se deben tener en cuenta los criterios de operación, tanto por el operario como por el supervisor, y contar elementos que son la base para operación como para mantenimiento, como cuáles: fichas técnicas, manual de operación, estándares de seguridad y análisis de riesgos. Son documentos fundamentales a la hora de ¿qué? De hacer un trabajo, ¿sí? De reconocer una máquina, de reconocer una herramienta, de identificar un equipo. Entonces, ¿el llamado cuál es, muchachos? Realmente el llamado en este espacio de una hora, que es un espacio corto que nos dieron hoy, el llamado es el autocuidado, autopreservación. O sea, si yo no me cuido, no hay quien lo haga, ¿sí? Y lo otro es que, venga, ¿qué vamos a hacer? El trabajo en equipo es fundamental. Entonces, ¿cómo van a hacer la tarea? ¿Cuál es el análisis de riesgos de eso que vamos a hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Alguien dice, no, pero es que ustedes siempre piensan lo peor, ¿no? Pero hay que pensar así, porque no, si pasa, ¿qué hago? ¿Mm? Como el evento de la discoteca, ¿quién pensó que se iban a morir 210 personas? O 220, no sé cuántas fueron. ¿Quién lo pensó? Nadie pensó. Sí, el riesgo era bajo, ¿cierto? Uno dice, no, y no pasa nada. Pero resulta que sí pasó. Nadie evaluó el riesgo de lo que podía acontecer. Entonces, miren que este es el tema. Y muchachos, si uno se accidenta, por ahí me decían, no, pues que accidentarse es bueno. ¿Será bueno accidentarse? ¿Qué opinas, Luisa? ¿Si es bueno o no? No, Luisa se nos fue. ¿Qué me dice? ¿Es bueno accidentarse o es malo? No, no, para nada es No, bueno, no, absolutamente nada. Ah, buenos eso no es días. bueno. Por ahí un trabajador me dijo, no, pero es que me pensionan. Es buenísimo. ¿Sí o no? ¿Pero qué se requiere para que a usted lo pensionen? Pues hombre, como mínimo que usted pierda más del 50% de su capacidad laboral. Y tenga en cuenta que nunca le van a dar el 100% del ingreso base de cotización. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a quedar jodido y sin plata, ¿sí? Segundo, para que usted le den un poquito más del ingreso base, pues tiene que perder más del 66% y requerir de una ayuda de un tercero, o sea, peor, ¿sí? El día que usted se accidente, muchachos, créanme que la primera semana lo visitará algún compañero, algún amigo y algún familiar cercano. A la semana siguiente, a las 2 semanas, si mucho el familiar o el amigo. Al mes, hermano, ya nadie. A los 6 meses sí que menos. Entonces, y ya nadie se acuerda de uno. Y realmente la empresa sigue porque esa es la vida, ¿no? Las compañías siguen y tienen que seguir. O sea, esa es la ley de la vida. Entonces, pero usted cómo va a quedar llevado y su familia va a quedar, pues, si usted tiene hijos, no van a poder ni volver a jugar con usted. Entonces, esa parte es bastante crítica.
Uno dice, no, eso, si a mí me pasa algo, o como decían los trabajadores antiguos, el día que a mí me pase algo, yo me vaya de esta empresa, la empresa se acaba. Eso es mentira, ¿sí? Eso no se va a acabar. No, que es que sin mí esto no funciona, no. Eso es un cuento ya mandado a recoger de por allá de la época de los 70, 80. Eso ya no existe. Entonces, muchachos, realmente el llamado es a cuidarnos, autopreservación, revisar, tener percepción, mirar qué voy a hacer, la máquina, qué me puede ocasionar en un momento determinado, cómo la uso de buena forma, la parte eléctrica está bien, cómo está. Bueno, todo eso, ¿con base en qué? En el criterio, por algo ustedes trabajan en la empresa, ¿sí? Porque tienen la competencia, tienen la formación y la experiencia para ejecutar o llevar a cabo una actividad con calidad, ¿sí? Pero también, y lo más importante, con la seguridad. Entonces, muchachos, les agradezco el espacio de esta hora que tuvimos, esta horita. De pronto más adelante tendremos alguna capacitación presencial. Entonces, espero poder verlos allí. Les agradezco mucho. A Julieta, a Luisa también le agradezco mucho. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, algo que aportar a este espacio. Muchísimas gracias. No, creo que excelente, realmente gracias. es muy completo, muchas gracias. Para recordarles que en el chat están dos listas de asistencia, una que es la interna de Royal y la otra pues que es la de el ingeniero. Y Altura. también está una evaluación para que por favor nos apoyen ahí resolviéndola, bueno. Ok, gracias. Vale, muchas gracias a todos. Que estén bien. Listo, gracias, hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien, gracias. Vale, Gracias. gracias. Feliz día para todos. Gracias, hasta luego.